Boker Tov a todos. Vamos a ver un concepto maravilloso que está al principio de las parashiot del libro de Bereshit, donde vemos civilizaciones enteras, generación entera, mucha gente cometiendo un grave pecado, pero en masa, en grupo. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser que toda una generación, que todo un gran grupo se pongan de acuerdo o hagan algo tan grave, algo que conocemos hasta hoy, que la llamaríamos, es la moda? Ahorita es que todos hacen esto, ¿no? Cuando ves modas en grande, de grupos enteros de juventud o de comunidades que hacen algo, ¿cómo puede ser? ¿En qué momento hubo una cumbre que se decidió en ella que todos a partir de ahora hacen esto? Obvio que no ocurrió nunca. Entonces, ¿cómo llega todo un grupazo a hacer el mismo pecado? Otra pregunta que añadiremos, que al final se conectará, no al final, ya desde el inicio. Hay 3 pecados capitales en el judaísmo, que sobre ellas está escrito Yehareg ve'al ya'avor. ¿Cuáles son los 3 pecados capitales? No hacer idolatría, no asesinar y no cometer adulterio. ¿Por qué esos 3? ¿No hay a lo mejor otras cosas también graves? Podríamos poner más cosas quizás. La tercera pregunta. ¿Por qué se dice sobre estos 3 pecados, Yehareg? ¿Debe la persona preferir morir? Ve'al ya'avor. Y no sé qué es, no sé si transgredir es pasar, no sé qué es transgredir. Pero yo creo que más fácil sería decir que muera y no peque. Yehareg ve'al yachtá. ¿Qué quiere decir Yehareg ve'al ya'avor? Y no pase. Sí existe un concepto así en el hebreo que decir la avor averá. Pero también hay que entenderla. ¿Qué es pasar un pecado? ¿En español quedaría bien? No pasen pecados. No pequen. Al revés, pasar tiene connotación de brincar. Y Areg ve'al ya'avor, que en esos 3 pecados capitales, que prefiera morir y no pase. Para responder a estas 3 preguntas, de las generaciones enteras pecando, ¿por qué 3 pecados capitales? ¿Y por qué dice Yehareg ve'al ya'avor? Vamos a primeramente ver qué ocurrió a principios de la humanidad. Hasta que llegan los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué ocurrió en el mundo? Entonces tenemos marcados en el libro de Bereshit 3 civilizaciones, 3 generaciones muy problemáticas. De atrás adelante tenemos la Torre de Babel, tenemos Sodoma y Gomorra, la Torre de Babel y la generación del diluvio. 3 grandes civilizaciones, generaciones, cometiendo todos ellos, en cada uno en su grupo, un grave pecado. Por ejemplo, en la época de Sodoma y Gomorra, todas esas ciudades, 5 ciudades que eran, ¿qué pecado tenían? Era el asesinato. Donde con una crueldad anormal mataban a los invitados, mataban a los huéspedes, huéspedes e invitados, ¿lo mismo? Sí. No, el anfitrión. Mataban al anfitrión. No permitían que gente llegue a la ciudad, y si llegaban extranjeros, los torturaban hasta morir, como dice la Mishnah, con las camas. Le ponían camas
Si es chiquito, cama grande, le estiraban hasta que llegue su cabeza a los pies de la cama, obviamente matándole. Conocemos esa crueldad con la hija de Yitro, la hija de Lot, que la mataron. Conocemos esa crueldad con los invitados que llegaron a casa de Lot. Y de repente ves todo un grupo haciendo lo mismo. Y nadie le duele matar. Derramar sangre. Shefihut damim. ¿Cómo se dice el pecado de matar? ¿Cómo es? Derramar sangre. Shefihut damim. Que significa matar. Dice el Midrash que en Sodoma y Gomorra la ley era que si alguien partía la cabeza a otro o cualquier herida y le causaba derramar sangre, chorro de sangre, el herido tenía que pagar al hiriente, al agresor. ¿Por qué? Porque le sanó. Ahorita que te sacaron sangre, tu cuerpo va a... Es como cuando sacaban, cuando se hace sangría. Te sacaron sangre, di gracias. Y la civilización lo acepta, el grupo lo acepta. Y todos lo tienen. Otra época anterior, la Torre de Babel. Todos están de acuerdo que hay que guerrear contra Dios. Avodah Zarah. Nimrod, Shemarad, Mekiret Boró, Mitkaven Nimrod Bo. Rebelde contra Boreolam. Y toda la construcción de la torre es independencia de Boreolam, hacer frente a Boreolam, Avodah Zarah. La generación anterior, es decir, la época que estamos hablando de ella antes de esa, es la época del diluvio. ¿Qué pecado había en la época del diluvio? Dice el pasuk, Ki ishchit kol basar et darko ala aretz. Dice Jajamim, todos se fueron con todos, a nivel de adulterio. Mezcla de relaciones, todos con todos, incluyendo en ese todo con todo, animales. La tierra. Es un grado anormal, y de nuevo el punto ¿cuál es? Todos lo aceptan, todos lo ven normal, todos lo hacen. Que la Torah te tiene que destacar, había una familia diferente. No, que su familia era diferente. ¿Qué te da a entender? Que todos los demás estaban en lo mismo. Con esa información, introducción, ya tenemos algo de respuestas a lo que estuvimos haciendo. Una respuesta a las tres preguntas. Preguntamos por qué los pecados capitales son no matarás, no adulterio, no avodah zarah. Porque justamente esas tres generaciones importantes, antes de Abraham, Isaac y Jacob, cometieron adulterio en la generación del diluvio, avodah zarah en la generación de la Torre de Babel y asesinato en la generación de Sodoma y Amora. Más adelante ya veremos porque hay tres patriarcas y no cuatro, porque los tres vienen a contrarrestar esto. Pero de mientras, nada más sigamos con la siguiente pregunta. Ya entendimos por qué estos son los tres pecados capitales. Pero la pregunta que era es, ¿cómo todos se ponen de acuerdo? Vamos a comenzar con un ejemplo que nos acompañará durante la clase. Cuando tú ves un contenedor de naranjas, ¿de dónde vinieron ese contenedor de naranjas? ¿De dónde vino? De unos árboles. A lo mejor son 20 árboles, nada más, pero estos árboles sacaron tantas naranjas que se llenó un contenedor. Okay.
Y esos árboles de naranja, ¿de dónde vinieron? Puede ser de una naranja. Que de la semilla de esa naranja se hizo árboles, contenedor. Dibujen entonces como un triángulo. El contenedor está al final del triángulo y está lleno. Pero ese triángulo, ¿de dónde vino? De un punto. Entonces quiero buscar el punto. Pero antes que lleguemos a la semilla, el paso correcto, ¿cuál sería? Buscar los árboles del contenedor. ¿De dónde vino a estas civilizaciones, a estas generaciones, cometer estos tres pecados? ¿Quién metió a esa gente el gusanito de ser así? Porque hoy vamos a ver que todas las grandes cosas que se hacen tienen un origen. Y el deber es buscar el origen de las cosas. ¿De dónde vino? No. Hay algo antes. Las tres cosas, los tres pecados capitales vienen de Caín y Abel. Es la historia que aparece antes que ocurren todas estas tres cosas. El asesinato de Caín a Abel, ¿por qué era? ¿Qué eran los motivos del asesinato? Entonces, como ya saben, la Torah, cuando pone la palabra et, viene a añadir algo. Por ejemplo, cuando dice la Torah, kabed et avija ve et imeja, en vez de decir kabed avija ve imeja, la palabra et viene a añadir. ¿A quién añade o insinúa la Torah añadir cuando dice kabed et avija, a papá, ve et imeja? Trae la halajá a tus suegros, a tus hermanos mayores. La palabra et viene a añadir. ¿Con quién se casó Caín? Con su gemela. Y Abel con sus dos gemelas. ¿De dónde sabemos que Caín tenía una gemela y Abel tenía dos gemelas? Dice el pasuk que Abba tuvo et Caín. En vez de decir tuvo a Caín, tuvo et Caín. ¿Y Abel qué dice? Et Ahiv, et Abel. Dos et con Abel, un et con Caín. Dice el Midrash que deseaba Caín a la esposa de Abel, a la gemela de Abel. Y toda la pelea que había entre ellos se desató por ella, por eso. ¿Qué pecado se llama eso? Adulterio. Después viene el asesinato. ¿Qué pecado es? Shefihut Damim. Y la palabra de nuevo cuadra. Shefihut Damim. Derramaciones de sangres. ¿Por qué está en plural? Dice el Midrash. No, porque Caín no sabía cómo se mata. Y le empezó a hacer hoyos en todo el cuerpo a Abel, hasta que se le derramó por todos los lados, derramación de sangre. Además, a raíz del inicio y el final, dice que al inicio que Hashem no recibió el corbán de Caín, y lo que vio al final que mató a Abel, dice el pasuk, dice el Midrash, se levantó Caín y dijo, let din velet dayan. No hay juez y no hay justicia. Renegó. ¿Cómo se llama eso? Avodah Zarah. De nuevo, si ves unas generaciones que cometen cosas graves, esas vienen de un origen. Y ese origen, Caín, haciendo esos tres pecados. ¿El orden de los tres son de los tres también? El orden de los tres es el tres, los tres.
Idolatría. Después, Arayot está bien, ¿sí? Después, ¿qué era? Después, idolatría. Y después, asesinato. Sí, puede ser. La idolatría, el adulterio era desde un inicio. Después vino el Corbán, que Hashem no recibió el Corbán de Caín y ahí renegó. Y después mató. Sí, está bien, con la cabot. Seguimos. ¿Y de dónde lo tiene Caín? Caín es del árbol, que de él salió el contenedor. ¿De dónde viene a Caín? Yo quiero a ese árbol encontrar su semilla. Vamos a ver. Llegan la historia de Adán y Jabá en Gan Eden. ¿Qué ocurrió allá? Está escrito que, ahí lo pueden ver, Rashi, Midrashim, que lo que voy a decir ahorita voy a usar la parte literal, aunque según la Kabbalah nada es ahí literal, y todo se refiere a cosas mucho más elevadas, pero ahorita voy a explicarlo literal como está escrito. ¿Está bien? ¿Qué pasó cuando Adán estaba solo y antes que se le creó a Jabá? Según una versión, que se crearon uno y después del otro. Cuando Hashem le crea a Jabá y se la trae, dice Adam Arishon, Zot apam, etze me'atzamai. Entonces son literal, esta vez, Zot apam, esta vez tengo relaciones con algo normal que salió de mí. Dice Rashi, ¿qué significa esta vez? Aprendemos que hasta que ella fue creada, salió de date Adam Arishon con los animales. Y no le gustó. Cuando vio a Jabá, dijo, oh, esto sí. Probó a todos los animales. Sí, dice Rashi. También, con la relación que habla la Torah del Nahash con Jabá, dice el Midrash, la Gemara, Rashi lo trae, Ishiani, ¿qué es Ishiani? La serpiente Ishiani, dice la Gemara, Ishiani de la palabra Nisuin, Melamed, Sheba Alea, Ve'etil Bazoama. Aprendemos de allá que el Nahash estuvo con Jabá a nivel de matrimonio. Lo digo sutilmente, ¿ok? Ni hablar de lo que comete Adam Arishon a raíz de la separación de Jabá, y durante 130 años hay ahí, según varios mefarshim en la Kabbalah, relación con no humanas, espíritus. ¿Cómo se llama toda esa ensalada? Adulterio. Adulterio. ¿Qué sigue? En el orden que quiere Roberto. ¿Qué sigue? Idolatría. Viene el Nahash y los dice a Adam y a Jabá, si comen de este árbol, la Gemara Masechet Sanedrín dice que Adam Arishon kofera ya. Se hizo ateo. ¿En qué momento se hizo ateo? Que no pasa nada de Hashem. Unos dirían cuando se escondió de Hashem. Pero en verdad hay un punto antes de ya que pasa eso. Viene el Nahash y dice, si comen de este árbol, serán como Dios. Veitem que Elohim. ¿Qué quiere decir serán como Elohim? ¿De dónde viene la potencia que tiene Hashem? Del árbol. Del árbol. Entonces hay algo encima de Hashem. El árbol. O sea, la religión normal, ¿cuál es? Hashem es la fuente de todo. Atau Rishon, Atau Aharon. Tú eres el inicio de todo. Pero poner un árbol que le da fuerza, Es que el árbol se pones algo por encima de Dios. Se llama Avodah Zarah. Es el concepto de Avodah Zarah. ¿Y asesinato dónde está? Muy fácil. La muerte que causó con el pecado. No. Esto es un castigo que serán mortales. Asesinato. a él mismo.
Muy fácil. ¿Por qué Jabá le está dando de comer? Para que se muera él también. No, pero la intención de asesinar, estamos buscando semillas. Ella, ¿por qué? No, al final sí lo causó. Le hizo mortal. Que Hashem al final le perdonó, que no va a morir ese día, está bien. Pero el disparo fue. Cuando ella comió, dijo, uy, me van a matar. ¿Y qué? ¿Yo a la tumba sola? No. Véngase. Entonces, cuando ella le da de comer, la intención, ¿cuál es? Matar. En ellos hay semillas. En Caín y Abel hay ya un árbol. Y en las generaciones futuras ya hay contenedores de las tres cosas. Por eso ahora entendemos, las preguntas que hicimos ya se están respondiendo. La primera pregunta era, ¿por qué estos tres pecados? Ahí ahora la entendemos, era el inicio de todo. ¿Por qué? ¿Qué más preguntamos? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que generaciones enteras pecan? Pues claro, porque viene de un árbol, porque viene de una semilla, y al final se desata en todos. Y la tercera pregunta, ¿cuál era? Ahora entendemos por qué se dice Yehareg ve'alia abor. Lo explicaré de una vez. Mátalo para que no pase. Cuando tú dejas una semilla, cuando tú dejas algo desarrollándose, ¿qué va a pasar? Se va a crecer, va a trascender y va a pasar a la segunda generación. Entonces, Yareg, ve alia abor. Si no, va a terminar en contenedor. ¿No quieres un contenedor? Pues, corta el árbol. Ajá, perdón. Si ellos venían directo de una Neshama Teorá, era la primera creación, ¿de dónde les pudo haber salido? No, eso es Yetzer Hará, esas son las tentaciones del Yetzer Hará que hace. O sea, las personas podían pecar en cualquier otra cosa. Lo que yo pregunto es, ¿por qué al final se desató esos tres pecados como los capitales? Porque al pecar ellos en esas tres cositas, lo transmitieron, se fomentó más, ¿sí? Es decir, Jabá intentó matar, Caín ya mató a uno. Ellos ya mataban a muchos. ¿Me entienden? Adam Arishon murmuró. Entonces, o pensó, ¿saben qué? El árbol, pues está encima de Dios. No dijo nada, lo pensó. Él lo pensó. Caín ya dijo, Ledin Dayan. La generación de la Torre de Babel ya lo hicieron. O sea, son como cositas que cada vez agarran potencia. Esa es la palabra. Y cada vez se hacen peor y peor. Es como si fuera, son tres pasos. La neshama del pecado, o sea, el origen, luego el ruach del pecado y luego el nefesh del pecado. O sea, como que No discuto con nadie. bueno, puede ser, ¿no? Sí, Alan. Si hubieran sido otros pecados, Sí, serían esos. Esos son los que marcaron un inicio, pero tienen un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Lo diré así. Lo que los padres murmuran, los hijos hablan, los nietos gritan o hacen. Esas cosas chiquitas que murmuramos en la mesa de Shabbat, esta comunidad, ya no puedo más. Ya los hijos hablan en largo y extenso. El nieto ya no quiere pertenecer, ya se va y se asimila. Cuando tú ves una generación de contenedor negativo, hay un origen a todas esas cosas. Porque Davon Avot, al Banim, al Benebanim, al Shileshim, las cosas nada más van creciendo en triángulo. En triángulo. Ahora entendemos, y con eso empezamos a cerrar, cuál es el motivo que llegan justo tres patriarcas, ¿sí? Tres patriarcas después de todo esto. Los patriarcas, que nosotros sabemos que son la encarnación de Adam Arishon, justamente los patriarcas que vienen a reparar. ¿Cuál es el punto de ellos?
Pues Abraham Avinu es el que rompe estatuas. Es el que viene a romper con la Avodah Zará. Yitzhak Avinu es justo lo contrario a asesinar. Es dejarse morir y que derramen tu propia sangre en tal de cumplir el deseo de papá ordenado por Dios. Y Jacob Avinu, que le dijo a Reubén, tú eres Kochi Bereshit Oni, es decir, Rashi ahí lo trae, la primera gota que salió de mí fue a los 84 años. Abstención anormal y santidad corporal en todos los temas de relaciones prohibidas. Abraham, Isaac y Jacob, no en orden, vienen a reparar justamente esas tres cosas. Que esas tres cosas ya después se desatan, ya dimos una conferencia cómo termina eso. Pero lo que quiero hoy nada más es aclarar la importancia de las semillas. Cosas que todos menospreciamos. Y cuando hay algo que ves comenzando en un sector, en una comunidad, en unas personas, cuando lo dejas, ¿qué pasa? Va creciendo y creciendo. Y los contenedores ya son muy difíciles de reparar. Ya son masas. Ya son cantidades anormales. La jojma siempre, ¿cuál es? Agarren el ejemplo más simple del coche. Cuando la lavadora, cualquier cosa, la plomería de la casa, cuando empieza un problema, si no lo atacas, ¿qué pasa? Se va a fundir el motor. Se va a fundir el motor. Ahorita es nada más cambiar unas cositas. Cambiar esto, pero cuando lo dejas y lo dejas y lo dejas y lo dejas, crece en cualidades, en pensamientos, en cosas que tú minimizas hoy, son porque no tienes visión. Por eso dijeron Jajamim, Ezeu Jajam Aroeta Nolad. Jajam es el que ve lo que va a nacer de esto. No es lo que hay, es hacia dónde va. ¿Entendieron lo que nos falta a veces? Entender dónde termina. ¿Saben? Una pareja cuando se casa no tiene la menor idea cómo cada cosita que hagan en el hogar, cada regla que pongan en la casa, cada comentario y forma de vida que manejen, cómo eso terminará repercutando en los hijos, nietos y bisnietos. Si quieren entender las consecuencias, que se tomen el siguiente ejemplo. Pónganse los pasos, tú y tu pareja, así. Y unos amigos, también pareja recién casada, así. Es decir, 5 grados de diferencia. Uno apunta un poquito a la derecha y el otro un poquito a la izquierda. Porque lo expliqué, aunque lo hice con las manos, pues si alguien que escucha la grabación no va a entender que es uno así, uno así. Entonces, ¿cuánto es la distancia entre uno y otro? Aquí, ahora, en este instante. Nada. ¿Por qué nada? Porque son 5 grados, 10 centímetros de diferencia. Hasta nos tocamos. Ok, da un paso cada uno. Da 2. A lo mejor los deditos de la mano todavía pueden tocar uno al otro. Pero caminen 1000 pasos. Caminen 1000 kilómetros. Hamsapot nos decía desde niños que si hay un cohete y va a la luna, si lo mueves aquí 1 centímetro, no va a llegar a millones de kilómetros. Así es. No va a caer. Muy bien, tiene razón Rav Shabot. Eso es lo que David Amelcho dijo antes, que Heitzim Beyad Gibor. Como flechas de manos de un guerrero. Muévelo un poquito, aparece en otra parte. Es decir, para saber
dónde voy a llegar, debo de ver hacia dónde apunto de un inicio. Y si hay algo malo, yeareg, córtalo hoy para que no pase más adelante. Porque lo que va a pasar más adelante, y esa es la frase más importante, no va a pasar del mismo tamaño que está en ti. Es un triángulo. A los siguientes va a pasar de forma más grande. Si pasaría de lo mismo, no, da lleno. Pero si mis murmuros ya son plática, y mis pláticas serán hechos y gritos, eso es el problema más grave. Conclusión. De la misma forma que existe el lado negativo, tenemos que entenderlo, cortarlo, pero hay que usarlo también para bien. Es decir, sembro semillas bonitas, me bendigo con ellas porque las tengo, y esas semillas chicas, escuchen bien, y no tan bien cumplidas en uno, pasan y se convierten en mitzvot firmes en los hijos. Ya no lo entendí. Si existe el crecimiento, también en el bien existe el crecimiento. ¿Cuántos padres con una emuná sana y bonita, y solo eso, los hijos ya los ves, Bene Torah? La semilla chiquita, el papá no sabía estudiar Gemara, el hijo ya es un gaón en Gemara. ¿Qué dio el papá al hijo? Una semilla. El papá se bendijo con semillas, el hijo ya las hizo real. Y si existe de este lado, anota, Yarek ve Baliavor, de este lado existe Mevarej ve over le asiatam. Mevarej ve over, ¿qué es ve over? Pasa al hecho, al cumplimiento. Tú te bendices con semillas, pero a los que los pasas la batuta, ya la hacen bien. Había uno que siempre venía a las clases de un jajam y se dormía. Trabajaba duro, muy duro. Llegaba, se sentaba en la clase de Minhay Arbit, plac. Un día, 2, 3, el grupo ya terminó, el shas entero, Gemarot, y el tipo siguiendo durmiendo. Cada día llega a dormir. Una vez el jajam le dijo, mire señor, no por nada, entiendo que estás cansado del trabajo, ve, duerme en tu casa, igual no estudias. ¿Para qué sufres dormir sentado? Si estudiarías algo, diría, valía la pena. No participas en nada. ¿Qué le contestó el Señor? Mis hijos en la casa creen que estoy estudiando. ¿Dónde está papi? En el CNIS. Ellos no saben que estoy dormido. Pero en la educación de ellos, ¿qué saben? Hay horas de estudio. ¿Cómo se llamaría eso? Una semilla chica que no es nada, pero una semilla. En los hijos se revolucionará un árbol. Y en los nietos de Hashem, contenedores. Ojalá que logremos siempre dos cosas. Arrancar semillas malas y plantar semillas buenas. De esa forma tendremos el día de mañana generaciones de Bezrat Hashem muy bien educadas y contenedores de mitzvot u'maasim tovim educados con mucho derejeres, con mucha hermandad con todos, de las semillas chiquitas que teníamos nosotros. Muchas gracias.